Sed todos bienvenidos a este espacio en el que hemos de dar gracias a la organización del Congreso por ofrecernos un marco de lo más flexible y de lo más accesible para poder hablar de nuestros proyectos. En este caso venimos a hablaros de un proyecto en torno a la creación literaria en el que nos hemos dado cita Belén Puela Martínez, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, yo, Fernando Sánchez Pita, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, y Marina Díaz Rodríguez, doctoranda, también de la Universidad Rey Juan Carlos. Hemos venido a hablaros de un proyecto con el que llevamos meses conviviendo, un proyecto de creación literaria al que hemos llamado Bibliorrelatos, historias en tu biblioteca. En la configuración del proyecto, en el sentir inicial y original, queríamos destacar ese papel que tiene la biblioteca universitaria como espacio de encuentro, como espacio en el que se generan experiencias, lo que aquí indicamos en nuestra presentación como un nodo central en la vida académica. La biblioteca debemos entenderla como ese espacio de cruce, ese espacio de intercambio, donde donde se encontrarán esos alumnos recién llegados, pero también aquellos que están a punto de irse de la universidad, donde se encontrarán esos docentes experimentados con esos investigadores invitados también en las salas de las bibliotecas. Esto es algo que, si bien puede variar en función de cada universidad, de la disposición de cada red. Tenemos bibliotecas de centro, bibliotecas de facultad, luego hay otras universidades que funcionan con campus, bibliotecas de campus, como en el caso de la Rey Juan Carlos, luego tenemos grandes bibliotecas centrales en otras universidades. En cualquier caso, la biblioteca ejerce ese papel en la vida, en la teatralidad de la vida académica. La biblioteca es un espacio central, la biblioteca es un escenario central. Entonces, una de las características principales, y ahí es donde teníamos uno de nuestros puntos de apoyo, era la cuestión de los recursos que ofrece la biblioteca universitaria. La biblioteca es un espacio aglutinador de recursos. Recursos fantásticos, recursos maravillosos, útiles para el docente, útiles para el investigador y útiles para el alumno que está buscando su primer manual. Sin embargo, hemos detectado, y en no pocas ocasiones, que hay dudas, hay desconocimiento sobre lo que ofrecen nuestras bibliotecas, lo que ofrecen nuestros sistemas universitarios a través de sus bibliotecas. Y eso no es algo que nos haga sentir especialmente orgullosos a nosotros como docentes, al propio sistema de bibliotecas y al conjunto de la universidad. Porque, insistimos, de estas bibliotecas pues emergen esos recursos, esa gran cantidad de herramientas que ofrecemos a nuestros alumnos, a nuestra comunidad universitaria en general, para desarrollar más y para desarrollar mejor su labor. Bien, cuando hablamos del proyecto Bibliorrelatos, lógicamente tenemos que mirar hacia lo que han hecho otros antes que nosotros y podemos encontrar creaciones similares, propuestas similares en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, incluso también a través de asociaciones, sus respectivos campos. Pero sí tenemos una posición protagonista para lo que se hizo en Metro de Madrid con el proyecto Metrorrelatos, que fue una iniciativa que partía de la propia institución, Metro de Madrid, y de la Escuela de Escritores. Entonces era una propuesta en la que se invitaba a los usuarios del metro a crear, a escribir, en este caso, microrrelatos más cortos que los que se propusieron en nuestro proyecto de bibliorrelatos, ahora lo veremos, pero que también redundaban en una exposición, es decir, a la vez que se invitaba a la creación literaria, se divulgaba sobre el metro y también se exhibía, se exponía, en este caso en los vagones. Nosotros, pues, lógicamente, utilizamos nuestro escenario, que es el de la biblioteca. Bien, los bibliorrelatos. ¿Qué son los bibliorrelatos? ¿En qué consisten los bibliorrelatos? Bien, pues los bibliorrelatos son esas creaciones literarias de no más de 350 palabras que han planteado los alumnos. Ojo, importante decir esto, no solo los alumnos, porque también ha habido personal docente e investigador involucrado. Son esas creaciones cortas en torno a la biblioteca. Y el entorno a la biblioteca
también puede ser un sobre la biblioteca o con la biblioteca. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos, insisto, tenemos la extensión, lo de las 350 palabras, pero luego también uno de los requisitos era hablar de la biblioteca o sobre la biblioteca. ¿Cómo? Pues la biblioteca podía ser la protagonista, una personificación, por ejemplo, de la biblioteca, o el escenario donde suceden las cosas, donde sucede la acción, donde ocurre. Bueno, pues lo que estamos contando, nuestra narración, pues, se ambienta en la biblioteca. Esa era una de las condiciones. Y esta extensión y este contenido debía acomodarse en un cartel que provenía de una plantilla que nosotros previamente habíamos diseñado y donde el alumno debía colocar el texto. Y ahí estaría el texto, ahí estaría la ilustración que acompañaba el texto, incluso como fondo o en un lateral, eso ya, pues, libertad para quien lo hacía. Y todo orientándonos hacia, pues, una exposición final, una publicación, 2 publicaciones en este caso, de lo que hablaremos ahora más adelante, y también de un espacio de feedback, donde quien ha creado pueda pues recibir un feedback por parte de quienes luego van a ver su obra. Entonces, esto, a grandes rasgos, ahora vamos a verlo en detalle, será mi compañera quien lo desarrolle, esto a grandes rasgos es el proyecto Bibliorelatos. También, lógicamente, ahora lo veremos con una serie de elementos de acompañamiento en la creación, desde el me sumo al proyecto al disfruto de la exposición. Bien, ahora vamos a conocer el desarrollo del proyecto y aquí es Belén quien nos puede explicar muchísimo mejor cómo nació y cómo llegó hasta las paredes de nuestras bibliotecas este proyecto de Bibliorelatos. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, esto partió de la idea de que queríamos hacer un proyecto de innovación docente y salió una convocatoria desde la Facultad de Comunicación donde se podían hacer propuestas. E hicimos esta propuesta porque vimos que había un problema y era que, como bien has dicho, la biblioteca tiene muchos recursos, pero los alumnos no iban a la biblioteca o no van de la manera que nos gustaría que fueran a la biblioteca. Entonces se nos ocurrió esta idea partiendo de lo del proyecto este de Metrorrelatos, pero con un matiz, y ese matiz sí que quiero dejarlo bien claro porque me parece muy importante. En el caso de Metrorrelatos era un concurso. Nosotros no no es ningún concurso. Esto es un trabajo colaborativo donde todos los alumnos, toda la comunidad académica podía participar en el proyecto. Es decir, no iba a haber relatos mejores, relatos peores, no iban a llevarse nadie un premio, todos iban a ser publicados, todos iban a ser expuestos. Bueno, pues lo primero que hicimos fue una llamada a la participación, ver... bueno, primero nos organizamos entre nosotros a ver qué queríamos hacer. Hicimos una llamada a la participación, pero para ello hicimos bastante trabajo para que cuando el alumno viniera, tuviera material suficiente para poder realizar su relato, que ahora veremos qué formas qué recursos educativos dimos para que pudieran hacer sus relatos como lo pedíamos. Seguidamente se fueron recepcionando los relatos y hubo un proceso de revisión por parte de los profesores. Y aquí vuelvo a hacer otro inciso. Empezamos en la Facultad de Comunicación y empezamos a picarnos y dijimos, ¿y por qué no vamos a todas las bibliotecas del campus? Que tiene unas poquitas, tenemos 6 en la Rey Juan Carlos. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo más grande el proyecto. Pero aún así, seguíamos recibiendo relatos y veíamos que había muy buena feeling por parte de los alumnos. ¿Y por qué no invitamos a otra universidad? Y con las mismas invitamos a la Universidad Privada CEU San Pablo para que también fueran partícipes esa comunidad educativa del proyecto. Entonces, el proyecto, de ser muy chiquitito, ha empezado a crecer, a crecer, a crecer. De ahí se han realizado diferentes cosas, entre ellas una de las más importantes es la organización de exposiciones, que luego Fernando nos las va a enseñar con unas fotos, y la edición de un libro, porque todos los relatos han terminado en la edición de un libro. En los materiales estos que os contaba que habíamos realizado han participado diferentes profesores del grupo INECO. En este caso, lo primero que hicimos
fue un videotutorial que, cuidado, no solo hicimos el videotutorial era para que toda la comunidad pudiera verlo, toda la comunidad y toda la ciudadanía. Es decir, cualquier persona puede entrar en la web y ver estos videotutoriales para los relatos que ellos quieran hacer. Y también hicimos estas tutorías, las hicimos presenciales, para que la gente, los que estuvieran muy interesados y no les apeteciera ver un videorelato, sino que también tener el feedback del profesor, también tuvieron esas clases que preparamos. Bueno, pues en este caso Gustavo Montes Rodríguez nos explicó cómo se escribe un relato. Para ello se dio bastante material complementario, con consejos a los escritores para que supieran cómo en 350 palabras poder hacer un relato con su introducción, su desarrollo y sus conclusiones. Por otra parte, el profesor Mario Benito explicó la edición del texto. Tenemos que darnos cuenta que al final iba a estar el texto como si fuera un póster que se iban a poner por todas las bibliotecas. Entonces tenía que tener un sentido global todo el relato, no solo escribir, sino que tenían que escribir y también tenían que decidir qué tipografía, por ejemplo, le querían poner a sus relatos. No es lo mismo utilizar una letra gótica estaría muy bien, por ejemplo, para un relato de terror. O si queremos hacerlo un poco infantil, pues nos vamos a una Comic Sans, por ejemplo. Pues ahí Mario Benito nos lo estuvo explicando, cómo se tenía que hacer la edición del texto. Y por último, se hicieron también varios videotutoriales de la profesora Nuria Navarro, que nos explicó cómo se diseñaba el cartel, cómo se podía incluir una ilustración, porque todos los relatos no solo tenían que tener el texto, sino también una ilustración, sea por inteligencia artificial, sea hecha propia, para su cartel. Y luego las bibliotecas también tenían una parte muy importante que hacer en esta acción que teníamos prevista. Ya sabemos cómo se hace un relato, nos lo han explicado los profesores, pero por otra parte, hemos dicho que la biblioteca tenía que ser la protagonista, o por lo menos desarrollarse dentro de la biblioteca la historia. Pues ¿qué decidimos? Hacer diferentes vídeos de las bibliotecas donde se podían desarrollar las historias. ¿Y qué enseñábamos en esos vídeos? Pues sobre todo los lugares ocultos, los lugares aquellos a los que no podemos entrar normalmente. Podemos entrar a la sala de lectura, podemos entrar donde los ordenadores, pero bajar a los fondos de las bibliotecas, eso no suele ser habitual. Y aquí lo que hicimos fue, aparte de crear videovisitas por todas las bibliotecas, también se hicieron visitas presenciales durante una semana para que todos los alumnos pudieran hacer un recorrido por esos lugares ocultos que tenemos en la biblioteca. Interesante, ¿no? La verdad es que partiendo de uno de los lugares mágicos, por así decir, de cualquier biblioteca, que es el depósito, pues uno ya se inspira para cualquier tipo de creación literaria, desde luego. Incluso había uno de los relatos que sí, que nos hablaban también de esos espacios no visibles de la biblioteca. En ese sentido, los alumnos contaban con un lienzo en blanco sobre el que trabajar, sobre el que crear. Bien, ese acompañamiento de cómo hacerlo, de para qué hacerlo, pues todo ello se iba orientando a esa creación que luego habría que acomodar en esta plantilla que vemos en pantalla. Entonces, en la zona blanca central es donde vamos a colocar el texto y lo vamos a colocar con esa tipografía, lo vamos a colocar con esa imagen, con esa disposición, es decir, pues, siguiendo esos tips de diseño, de edición que veíamos ahora en pantalla y que están alojados en el sitio web del proyecto. Es decir, ahora podemos acudir a esos vídeos, ya no con la intención de publicar un bibliorelato, de escribir un bibliorelato, sino con la intención de aprender qué hay detrás de la edición, qué hay detrás del diseño. Bien, esta plantilla estaba marcada por las condiciones, por esas normas que habíamos situado al inicio del proyecto, y es lo de la extensión, 350 palabras. Esto es clave si queremos manejar
este cartel, porque si nos vamos a 720, en este cartel no va a haber bibliorrelato. Bueno, quizás podría haberlo, pero necesitaríamos quizás una lupa para poder leerlo. Entonces sería inviable. Entonces eso de las 350 palabras es un margen, no es una cifra exacta que nos permite colocar un texto en ese espacio y que sea legible, importantísimo, legible. Bien, la cuestión de la biblioteca como parte, ahora veníamos de los depósitos, de ese paseo, de ese paseo lleno de misterio. Bien, el depósito de la biblioteca, pues, ¿qué ocurre? Que la biblioteca tiene que ser parte del relato. Y podemos estar en el depósito, pues ahí imaginándonos una relación con un manuscrito olvidado, pero también lo que ocurre es que podemos simplemente pues, situarnos en la puerta de la biblioteca y plantear una acción cotidiana. Es el escenario, pero luego sí nos hemos encontrado también con relatos que utilizaban a la biblioteca pues, como persona, había una personificación. Incluso llegó a haber algunos, y es que invito a quien vea este vídeo a que haga una revisión de los relatos, una lectura. Había algunos en los que esa personificación nos la encontramos en un último giro al final del texto. Estamos hablando de 350 palabras. Entonces la clave era esa extensión y en torno a la palabra. Seguir las cuestiones de diseño y de edición que acabamos de ver ahora. Y luego, sí, muy importante, se abrió un proceso de revisión, un proceso de filtro por parte del equipo que estaba detrás del proyecto. Es decir, pues que esos textos tuvieran la extensión que decían tener, que estuvieran bien acomodados al diseño, digamos que, bueno, pues, que respetaran esta plantilla que decíamos que era una condición sine qua non para poder entrar en el proyecto. Bien, después de ese esfuerzo que pedimos a los alumnos, después de esa creatividad desatada, lo que nos encontramos fue 91 relatos, algo que nos inunda en orgullo porque sabemos que hay 91 espíritus que han entrado en la biblioteca. Y esto puede sonar algo como muy romántico, pero es que era nuestro objetivo, divulgar sobre la acción de la biblioteca, acercar la biblioteca a esa comunidad que se va a beneficiar de ella, porque el beneficio ya no es solo el alumno como individuo, sino que es la biblioteca, la institución, la universidad como conjunto, porque conseguimos que los alumnos estén más próximos a esos recursos tan útiles de cara a su, bueno, pues, a su papel dentro de la universidad, a su desarrollo dentro de las asignaturas o, bueno, pues aquellos que abran una línea de investigación de cara a la investigación. Aquí lo que vemos en pantalla es una muestra de algunos de los relatos. Como se puede observar, hay algunos que incluso planteaban un pequeño paso más allá de la plantilla, como ese fondo azul, pero pues tampoco esto era una cuestión férrea en la que incomodar a ninguno de los creadores, pero sí tenemos la cabecera y sí tenemos el pie, bueno, pues se mantenía. Pero se ve, hay algunos que tienen imagen de fondo, hay otros que no. Vemos que el texto, pues algunos están alineados al centro, otros hay justificación. Bueno, eso ya pues dentro de ese rango, de ese margen de diseño que hablábamos al inicio, pues nos encontramos con 91 relatos. Y 7 exposiciones, ojo, 7 exposiciones, 7 lugares donde se puede disfrutar de estos relatos en paredes, en mesas, en estanterías. Esto ya fue, pues digamos, una elección libre por parte de las bibliotecas en las que decidían cómo exponer y dónde exponer. Pero esto pues invitaba a unos paseos, a unos espacios de descanso, la verdad, en lo que uno sale a tomarse el café entre asignatura y asignatura y se encuentra con estas creaciones literarias en las paredes de 7 bibliotecas distribuidas entre las dos universidades, es decir, lo que serían las distintas bibliotecas de la Rey Juan Carlos más la biblioteca de la San Pablo CEU. Bueno, y también otro de los resultados fue que tenemos un sitio web donde hemos alojado todos estos videotutoriales de los que hemos hablado y hemos alojado todos los bibliorrelatos. Por tanto, en online también podéis consultarlos, tanto los videotutoriales, también podéis conocer nuestras bibliotecas por dentro, esos espacios secretos, y eso lo vais a tener en el sitio web. Y diréis, ¿dónde está el sitio web? Abajo. Ahora en los comentarios vais a poder leer en el primer comentario donde podéis entrar a ver todos los bibliorrelatos y ver también el libro, porque hemos sacado un libro que lo tenéis en online también. Abajo vais a poder verlo en los comentarios.
Este libro lo hemos editado tanto online como en papel y el 23 de abril, pues estamos hoy ahí, hoy vamos a hacer la presentación del libro donde varios de los alumnos y personal participantes del libro van a leernos los relatos que han hecho para que los disfrutemos entre todos. Por último, hablando de conclusiones y ya para terminar, se ha implicado toda la comunidad académica, hemos implicado a 2 universidades, 91 participantes, más gente que al final no ha podido o que se ha quedado fuera, 18 personal docente e investigador, profesores, que se han implicado duro con los diferentes partes del proceso. 16 PTGAs, personal técnico de gestión, administración y servicios de ambas universidades también. Y hemos tenido 5 alumnos que han colaborado. Por ejemplo, una alumna nos ha hecho la portada del libro. Bueno, pues todos los alumnos han estado trabajando. Se ha difundido en diferentes medios, sobre todo de las universidades, y se está difundiendo por toda la biblioteca, y esto no va a quedar aquí, sino que ahora, cuando quitemos la exposición de todos los relatos conjuntos, sí que cada biblioteca va a ir eligiendo y va a ir rotando, y por cada espacio, por cada rincón, va a poner los relatos para que la gente los pueda seguir leyendo. Así que creemos que se puede generar aquí un precedente para hacer acciones semejantes y continuar con una segunda, tercera, cuarta, quinta edición. Que si no somos nosotros, seguro que alguno de vosotros está interesado en hacerla. Y nada más, pues muchas gracias. Y Fernando, ¿algo más que decir? Porque ya poco más. Sí, ya ahora más que agradecer nuevamente a la organización del Congreso por plantear este marco en el que expresarnos y enlazar con lo último que estabas diciendo, con ese que lo hagan otros. Eso es lo ideal. Es decir, nosotros podemos hacer los relatos 2, 3, 5. Ha tenido una muy buena acogida, entonces quizás sea interesante volver a planteárselo. Eso es una decisión que habrá que tomar desde luego, pero que se haga en otros lugares. Igual que nosotros miramos hacia lo que hizo Metro de Madrid y también a lo que se hizo desde otras instituciones, como decía, ámbito cultural, ámbito educativo, esto puede servir de base para una biblioteca escolar en un instituto, por ejemplo, o una biblioteca pública, por ejemplo. Y claro, ¿qué ocurre? Que todos los materiales están alojados en la página que ya es accesible Y en abierto. aquí abajo. Y en abierto, importantísimo, porque de hecho es ciencia, ciencia, sociedad, ciencia en abierto, lo que se está haciendo aquí. Entonces estos materiales son abiertos y bueno, igualmente están aquí nuestros correos, nuestras direcciones de correo electrónico para que nos podáis escribir, preguntar, pues ya no ahora en el chat, que quizás no pues hay alguna pregunta que no llega a realizarse, sino bueno, pues en cualquier momento aquí están nuestras direcciones. Estaremos encantados de desarrollar, de profundizar, de explicar algo que nos ha llenado durante estos últimos meses. Pues nada, muchas gracias y a leer el libro. Hasta luego.